está muy ligado a cosas que nadie quiere conversar o no quieren hablar y que por medio de mi trabajo trato de darle un lugar digno que merecen esos temas y que merecen ser tratados para que de aquí en adelante aporten algo al cambio, aporten algo a cambiar esa estructura y justo en este momento, después de que votamos la dictadura de Pinochet, gracias a una lucha de mucha gente, yo me siento muy atraído por lo que pasa y por lo que sigue pasando y siento que eh, es como el comienzo de una bomba Molotov que estamos como poniendo en racimos todo y está explotando en muchas partes. Creo que eso es lo más lindo de todo este momento y sí, creo que el arte es un espacio muy bello. Yo creo mucho en la educación artística, en los procesos del arte, la vida, el arte como enseñanza de la vida. Mari Mari Compu Wenui, Compuche, hola a todos, mi nombre es Sebastián Calfuqueo. Para comenzar yo les cuento, soy una persona mapuche de la ciudad, nací en la ciudad de Santiago, producto de la migración de la diáspora de mi familia, de las comunidades mapuches hacia el sector de la ciudad específicamente. Mi trabajo parte desde ahí, de esa relación de la ciudad misma con la cultura mapuche, los vestigios que quedan a partir de eso y cómo ese cruce, esa frontera, ese borde se va delimitando a partir de mi decisión política también de volver a lo mapuche más políticamente más adulto. Vengo de una familia mapuche que mis dos abuelos son mapuches, ellos hablantes de la lengua, con toda una cosmovisión, una cultura bien rica, pero que en la ciudad no era posible de practicar, que no era posible de hablar la lengua, que no era posible de vivir la cultura mapuche en la ciudad. Entonces parte de mi vida se arma en dos puntos, en la ciudad y el otro punto en la comunidad indígena de mi familia, que era constante, que era un ir y venir durante mucho tiempo hasta que mis abuelos mueren. Entonces desde ese punto en particular yo comienzo a vincularme más fuertemente de nuevo con las comunidades mapuches y a recuperar todo lo que puedo, desde la lengua hasta las prácticas, colectivizarme dentro de Rangintuleufo, que es mi espacio político de activismo mapuche, y desde ahí pues empezar a producir obras que generen cuestionamiento a las estructuras rígidas que hay dentro de la sociedad, como el colonialismo y el racismo siguen imperando dentro de nuestras vidas. Yo siento que mi trabajo es mucho cómo pensar una posibilidad fuera de ese mundo. Me interesa mucho el entre. En mi trabajo se presenta mucho entre, como el paréntesis dentro de un espacio. El mismo significado de Rangintuleufo es entre ríos, así que tiene mucha relación también con desde qué lugar yo me posiciono y siempre trato de que todas mis producciones artísticas vayan desde ahí. En este año del 2020 te has dedicado a pensar el agua, sea como territorio, sea como fluidez. En tus trabajos, ser líquido y agua también es territorio. Se habla de un cuerpo que es y que está o que debiera existir en estado líquido, conectado con una serie de seres no humanos, Ñenco, Kaikai, Xumpal, Ñurrefilu, que habitan el agua, que atraviesan ese cuerpo y que con él componen todas las vidas, el Itrafil Moñen. Si el cuerpo está hecho de agua, también lo está el territorio, como aparece en tu obra. Obviamente, este cuerpo territorio que se hace con otros, fluido, pareciera no cuajar con el régimen extractivista y neoliberal chileno, que entre muchas cosas multiplica los monocultivos forestales y permite la privatización del agua y de las cuencas. Al mismo tiempo, hablas del chumpal, que muchas personas explican como sirena, alguien que está cuidando el agua, un ser que no es ni hombre ni mujer, sino un intervalo que ninguno de los dos, ni hombre ni mujer, llega a ocupar. Aguas no binarias, dices. Entonces, Sebas, quisiera escucharte sobre esta posibilidad de ser un cuerpo territorio no binario junto con otros seres, a partir del mundo y del conocimiento mapuche, y cómo eso se posiciona y se hace posible o no con el actual proyecto de renovación colonial neoliberal y de despojo territorial y humano del terrorismo de Estado chileno.
tema del agua es todo un tema. Para mí ha sido muy importante vincularme con el agua también desde una lucha territorial. Creo que ha sido importante eso. Del territorio donde viene mi familia es un territorio lafkenche que tiene mucho vínculo con las aguas, con los mares, con los ríos. Y, y bueno, la historia política de Chile es muy compleja. Desde el año 1980, con la creación de la Constitución heredada de Pinochet, creada en el periodo de Pinochet y que sigue hasta el día de hoy normando nuestras vidas. Un año posterior se crea el Código de Aguas en 1981, que propone el concepto de agua como un bien mueble, es decir, transable en el mercado como algo, como un elemento que se puede vender como cualquier otra cosa. La privatización del agua en este país, sino que también las empresas forestales están subsidiadas por el Estado, empresas que ganan millones y millones de pesos en este país son subsidiadas por el Estado, empresas transnacionales, la minería, las hidroeléctricas que en general son de proyectos europeos que tienen bosques gigantes verdes en sus territorios como Noruega, como también Bélgica, que son hermosos sus territorios, sus bosques, pero vienen a estos territorios a destruir y arrasar todo. Entonces es muy particular cómo ese neocolonialismo con el agua también funciona tan fuertemente y cómo no solamente extraen el agua, sino que botan todos los desechos a estos territorios y terminan generando mucha destrucción. Muchas comunidades no pueden acceder al agua, no pueden tener el acceso como completo al agua, ni sus territorios pueden tener ese derecho. Van una vez a la semana a entregarles un camión de aljibe con agua y eso probablemente le dura entre 1 y 2 días a las personas y todo el resto de la semana deben esperar subsistir con agua. Sabemos que el agua es un elemento vital y todo lo que compone, entonces a mí me interesaba mucho durante esta última obra pensar cómo el agua se tensiona o se cuestiona con el relato mapuche que va desde otra mirada desde el agua. A mí me interesaba mucho recopilar la lengua como en su ente político y también en su ente como reflexivo de la cosmovisión también. La lengua es cosmovisión en sí misma, es otra forma de pensar y leer el mundo. Entonces para mí ha sido fundamental empezar a registrar las toponimias del agua en los diversos territorios, Temuco, Calfuco, Curruco. Hay muchos que tienen la palabra co, que juntan específicamente el territorio, un espacio geográfico con el agua. Como para la cultura mapuche, el agua es territorio, no podría no ser territorio. Y también a mí me interesaba un poco romper con estos relatos del agua y mis investigaciones del agua con el concepto de mapuche, porque el mismo concepto de mapuche es gente de la tierra. Y se cree que gente de la tierra es solamente un pedazo de tierra y un lugar de terreno para generar algo, para generar comunidad o etcétera. Pero en general, si una tierra no está viva, si una tierra no tiene agua, si no tiene los elementos vitales como para crear vida, no sirve de nada. Entonces, por eso para mí es tan importante que el agua sea una condición importante dentro de las relaciones de la tierra. Y en esa misma relación el agua es muy importante con las plantas, con los hongos, por ejemplo, en su relación de simbiosis, en su relación de ayuda, en un macroorganismo, en un mundo de vidas, del litrofil movimiento, todas las formas de existencia que de alguna forma van conectándose en sus propias formas de vivir, de habitar en esta conexión con el agua. El agua siempre es fundamental para la vida, entonces para mí ha sido muy necesario pensar cómo el agua es un tema central en mi trabajo y también al mismo tiempo conecta con tantas otras gamas de mi trabajo que también tienen que ver con lo sexual, con el género. El chumpal, que es parte de lo que yo nombro un Koukulen, es un ser mitológico dentro de la cultura mapuche, que bueno, hay variantes de ese chumpal. También existe un alca, que en el Alto Biobío le llaman al ser, el espíritu, el ñen, que cuida las aguas y que siempre tiene como una relación bien de entregar y de quitar también. Es muy como recíproca esa relación de la naturaleza, como si que uno entra a un espacio,
Si es que uno tiene contacto con algo en la naturaleza, debe entregarle algo, o si es que va a sacar algo, si es que uno le entrega algo, la naturaleza te va a dar también. O sea, es como la relación siempre de una reciprocidad que en el mundo neoliberal no se da, eso no existe. Entonces a mí me interesaba mucho la figura del chumpal como un imaginario súper ambiguo también de la sexualidad. Las chumpal serían las sirenas, ¿no? Estas sirenas que son espacios súper bellos de pensar, porque se dice que la mitad del cuerpo de estas sirenas son bellas, de pelo largo, muy femeninas y todo esto, y para abajo son otro cuerpo. Entonces me interesaba mucho esa relación de quiebre de estructuras de género dentro del mismo relato del Epeu, por ejemplo, que es el cuento mapuche, o el relato mapuche, o de las mismas crónicas o mitologías también, cómo se presentan ya no solamente desde relatos coloniales, que era lo que yo estaba investigando más fuertemente, sino también desde relatos populares, figuras que rompían esa estructura de género. Y para mí el agua en sí misma es una estructura súper fluida. Esa obra en particular se llama Koukulen, que significa ser líquido, y que a mí me interesaba mucho esa relación del agua como un ente que se adapta a distintos soportes, que va generando cambios en distintas estructuras y que también va mutando su contenido. Siempre el ser líquido es una fusión de elementos que permite mucha más fluidez dentro de las representaciones, y la misma agua a mí me parece que es súper no binaria, como que mantiene una estructura muy, muy interesante de pensar el mundo y las relaciones del mundo y cómo se van generando todos estos relatos. Principalmente eso, con el chumpal, a mí me interesaba seguir pensando cómo hay cuerpos, hay identidades que de repente no caen necesariamente dentro del concepto humano, pero que dentro de la naturaleza o dentro de los relatos populares también tensionan esos relatos del binarismo. Y bueno, este video en particular fue grabado en Curacautín, que es una zona muy bella del Alto Biobío, del sector del Cordillerano, del sector pehuenche. Y 2 meses posterior a que yo hago este video, hay un acto de racismo muy fuerte en esa comunidad. Una turba de personas chilenas ataca a una comunidad mapuche muy fuertemente. Entonces como que también es una zona de mucho conflicto, de mucho problema medioambiental, territorial, de mucho interés económico de los grandes empresarios en esa zona, porque saben que el agua, la cuenca que existen en esa zona son muy importantes. De hecho, es tan fuerte ese deseo de querer romper la estructura del medio ambiente o de la naturaleza, que quieren hacer una carretera hídrica en ese sector. Entonces van a querer sacar toda esa agua que está ahí de hace montones de miles de años, cuidando los espacios naturales, creando vida, creando bosque nativo, creando humedales, creando un sinfín de especies y medio ambientes, para seguir con esos proyectos extractivistas y llevarlo a las mineras en la zona norte, que ya no existe agua. Entonces es bien compleja la situación, y para mí era mezclar muchos elementos. Esa obra en particular era mezclar muchos elementos catárticos que estaban pasando. Era muy particular ver en la zona central de Chile las plantaciones de palto también, que son brutales. Uno ve paltos verdes gigantes en lugares que son desérticos, que uno no entiende por qué pasa eso. Y la verdad es que es muy preocupante lo que sigue pasando, y yo creo que ojalá que con esta nueva constitución, con romper esos pactos históricos que se han creado a partir de Pinochet, podamos cambiar esa lectura de pensar el mundo y se acaben esos derechos perpetuos que entrega, porque son hasta perpetuos los derechos que entrega el Estado con el agua. Eu queria ouvir de você um pouco mais sobre como você pensa nesse trabalho de criar alianças com outros seres, outras gentes, produzir encontros que produzam vida, né, que façam a gente insistir em continuar vivas e vivas junto e juntas, né, de outras pessoas.
e outros seres, né, outras subjetividades do mundo. Hacer alianzas con una actitud bien humilde, siento que eso ha ayudado mucho a poder generar lazos con otros. Como todos estamos aprendiendo en este camino de volver a lo mapuche o de reconectar con ciertas partes de nuestra vida que fueron despojadas, creo que es fundamental pensar esa relación de cuidado. Creo que el cuidado es algo muy importante dentro de las alianzas que uno hace con cualquier otra persona. Sobre todo porque estamos en un periodo donde, al menos en Chile, donde el tema de la funa o el tema de la cancelación, la cultura de la cancelación es tan fuerte. eh, Creo que es importante tratarse con cuidado, primeramente. Y el cuidado no solamente en una dimensión sexual, ni afectiva, ni de relación, sino también un cuidado respecto a lo que pasa con las personas, como las personas se relacionan con otros. Siento que eso igual es poner en cuidado y en cuestión. Dentro del mundo mapuche existía el concepto de Wichan, que es muy interesante porque es como el juicio, es una forma de un juicio que se hace cuando las personas cometen errores, eh, y que en general no van dirigidas a sujetos personales que piden disculpas o perdón o tratan de solucionar un conflicto que haya pasado, sino que va una reparación hacia las comunidades. Siempre la reparación se hace en torno a las comunidades y cómo se cuida ese tejido social que se está armando dentro de las comunidades. Y, y bueno, creo que ha sido importante eso, como el cuidado desde una forma bien precisa de entender de que también lo que uno hace repercute en otros y que también hay que tomar responsabilidad respecto a esos actos cuando uno comete algo mal. Entonces, siento que todas las relaciones de vida un poco van hacia eso, a las relaciones con el entorno, las relaciones con la naturaleza, eh, siempre en diálogo. Siento que eso es lo más bello que tiene como la cultura mapuche, es como descentrar un poco esta idea humana de relación, ¿no? Como cuando uno entra a un territorio, pedir permiso al territorio o dejar algo para ese territorio. Cuando uno llega a algún lugar, el chaligún, por ejemplo, la presentación con otra persona, lo importante que es como entrar bien en la primera impresión con alguien, no pasar por arriba de esas otras personas, tener actitudes como bien horizontales. Siento que eso es lo fundamental dentro de estas relaciones que estamos creando, porque el mundo en general es siempre en competencia, siempre es en como en quién propone lo nuevo, el nuevo concepto, lo nuevo, pero en realidad no se trata de eso, se trata de generar redes y vínculos entre más personas para que sucedan más cosas, más que ser quien propone algo nuevo, quien propone la vanguardia. Yo creo que eso ya es muy del pasado, muy moderno ir a la vanguardia. Yo creo que los trabajos sí tienen que ser colectivos, sí tienen que ser horizontales y sí tienen que tener un cuidado con todos los campos de lo que significa el cuidado y el autocuidado. Siento que eso, el concepto de cuidado es muy importante para mantener buenas relaciones y para saber que se puede construir en conjunto más allá de los ideales propios. Ketchup. Canasto lleno. Fei. Mañune yu ñen huichilco. Ñen mapu. El chen cuché. El chen fucha. El eumeu kumeke yael. Kumeke afam. Feula. Amulean tañiruca. Trecaleutan. Huanyumeu sheu mulei tañichuchu. Ayucule fain.
tañiu piuke, gente pui tañi sungu, rume mañune yu.